Estamos viviendo un ambiente que está cambiando de una manera vertiginosa y de pronto de una manera que nadie se la espera. Por ejemplo, el tema de salud pública que hoy en día nos ocupa, pues afecta directamente a las organizaciones. Pensemos por un instante cómo estamos atendiendo las empresas, cómo están atendiendo actualmente a los clientes. Necesariamente ese modelo de atención debió haber cambiado, porque se pasó de una rigurosa presencialidad a migramos hacia la virtualidad. Y eso implica toda una serie de cambios que la organización tiene que generar. Por ejemplo, tenemos que desarrollar funcionarios con nuevas competencias. Esos funcionarios tienen que tener nuevas competencias porque son funcionarios que van a tener que atender virtualmente a nuestros clientes. Ahora bien, en cuanto a la entrega de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios, necesariamente la empresa tendrá que hacer modificaciones. Entonces, ese pequeño ejemplo, como para calentar un poquito el ambiente y pensar que es muy importante que el que dirige una empresa conozca ese ambiente en el cual se desenvuelve su empresa. Y esos ambientes, digámoslo, no necesariamente son iguales para todas las organizaciones. Los ambientes son cambiantes, son diferentes para las diferentes organizaciones. Y entonces tenemos que desarrollar esa habilidad o esa competencia para conocer cuál es el ambiente general y cuál es el ambiente específico que afecta a mi empresa. A algunas las afectará más, a otras las afectará menos. Entonces, para, para dar inicio a esta presentación, espero que la estén viendo, eh, vamos a decir que ese ambiente está conformado por muchos factores y esos factores tienen como una característica especial que en la gran mayoría de los casos no son controlados por la organización. Entonces son factores que están fuera de la organización, pero que inciden en el desempeño de la empresa. Y finalmente va a incidir en los resultados. Tenemos casos de empresas que finalmente desaparecen porque ese ambiente no fue estudiado lo suficiente y hace que la empresa desaparezca o la empresa no logre los objetivos empresariales que esperaba. Entonces digamos que ese ambiente lo vamos a dividir en dos grandes partes. Ese gran ambiente externo, en la parte general y en la parte específica. Y en esta diapositiva podemos reafirmar, se caracteriza por cambios repentinos. Entonces, si hablamos de un tema económico, por ejemplo, una fluctuación del dólar pues va a afectar a aquellas empresas que tienen mayor relación con el sector externo que a otras que de pronto no lo tengan, pero igual ambas van a ser afectadas. Un incremento vertiginoso de los precios del petróleo, pues afecta también las economías. Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, nosotros dependemos básicamente de los precios internacionales del petróleo, una muy buena parte de nuestra economía. Si nosotros tenemos unos precios del petróleo que a nivel mundial son buenos para el país, pues la economía del país también va a recibir esos beneficios. Pero si por el contrario escasean los dólares, pues la economía también se va a resentir. Y de la misma manera, las empresas que están dentro del país, pues se van a ver afectadas, ya sea de manera favorable o de manera desfavorable. Entonces, digamos que este análisis externo nos permite a nosotros identificar como empresa oportunidades que podemos cristalizar a través de estrategias que podemos llegar a implementar, pero a la vez podemos
conocer cuáles pueden ser las posibles amenazas, y esas posibles amenazas podemos también disminuir su impacto porque la empresa tiene la opción de prepararse para contrarrestarlas. Entonces, digamos que ese ambiente o ese entorno de la organización, como ya les decía, lo vamos a dividir en dos, en el específico y en el general. Cuando vamos a hablar del específico, vamos a decir que ese ambiente es un poco más pequeño que ese ambiente general y que ese ambiente específico va a afectar a empresas que se encuentren dentro del mismo sector o actividad económica. Y entonces ese entorno específico va a tener una relación muy estrecha con clientes, por ejemplo, va a tener una relación muy estrecha con los proveedores, con los competidores y en nuestras economías y en nuestros países por diferentes grupos de presión que cada día tienen un mayor protagonismo en este tema. Entonces, si nosotros hablamos ya del entorno externo o el entorno general, tenemos también que evaluar toda una serie de factores que son muy importantes y que la empresa tampoco tiene control sobre ellos. Uno de ellos es el entorno político. Y entonces, en el entorno político entra un actor supremamente importante para las organizaciones, que es el gobierno, y las decisiones que el gobierno tome en los diferentes sentidos. Recordemos que una decisión que tome el gobierno es una decisión política, pero que va a afectar, puede afectar la parte económica, la parte social, la parte tecnológica. Entonces, si el gobierno decide, por ejemplo, incrementar los impuestos en un sector determinado, pues obviamente la gestión de la empresa se va a ver afectada, porque muy seguramente algunos clientes van a decir, oiga, yo no compro ahora porque tengo que pagar muchos más impuestos. Y entonces, en ese orden, la parte política es de supremo cuidado para la empresa y para las personas que dirigen esa empresa. La parte económica ni se diga. La parte económica, ya lo vimos, una decisión política, digamos, emitida por el gobierno nacional, y creo que a ustedes también en Argentina les ocurrió, de confinamiento total, llevó a que muchos de los indicadores económicos sufrieran de una manera fuerte. Entonces, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del país, de los países descendió. El nivel de empleabilidad se fue de desempleabilidad. En nuestro país está en 2 dígitos y es crítico. Temas relacionados con tasas de interés y demás hacen que las empresas se vean afectadas y ya más adelante lo veremos cómo. La parte social, pues obviamente uno no podría estudiar cada uno de estos factores de manera individual. La parte social va muy ligada a la parte económica e inclusive a la parte política. Decisiones del gobierno que se tomen en vía opuesta a un bienestar social, pues va a afectar a las personas y de paso va a afectar la estabilidad empresarial. La parte social se ve afectada por el desempleo, por ejemplo. Cuando las personas no tienen en sus hogares los víveres, los servicios necesarios para llevar una vida digna, pues la parte social se va a ver afectada. Y ustedes saben bien que esa parte social finalmente va a influir en la seguridad. Y si influye en la seguridad, va a afectar al consumidor. Y si afecta al consumidor, afecta a la empresa.
La parte tecnológica, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que pensábamos que teníamos unos buenos desarrollos en América Latina relacionados con la parte de la tecnología, con todo el desarrollo de infraestructura tecnológica, básicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de información y comunicación, y encontramos con sorpresa que esa tecnología, que ese desarrollo tecnológico, que pensábamos que estábamos muy bien, estábamos, digamos, por encima del 80-90% de cubrimiento, encontramos que no es así. Que si bien lo tenemos el cubrimiento, no tenemos la calidad. Y no sé si a ustedes les ocurre allá en su país, en Argentina, pero a nosotros nos ocurre que en muchas de las ocasiones en que tenemos que conectarnos con nuestros estudiantes que están en regiones apartadas de las ciudades principales, no tenemos forma porque el Internet no tiene la capacidad para resistir una comunicación. Y eso ya es un problema. Y si ya lo trasladamos a la empresa, pues la empresa va a tener una afectación grandísima. ¿Por qué? Porque puede perder negocios importantes, porque no puede tener de pronto información en línea que le permita tomar decisiones estratégicas. Entonces, la tecnología, que si bien uno podría decir, la tecnología la cojo y la coloco como un factor específico, como un entorno específico. Claro, la empresa puede adquirir tecnología si tiene una capacidad, si tiene un músculo financiero que se lo permita hacer. Pero aquí estoy hablando de la tecnología que la infraestructura del país, la infraestructura del continente permite que esa tecnología se obtenga. Entonces, si tenemos buena señal de Internet, pues fácilmente las empresas pueden tener dentro de su empresa mmm, programas que le permitan analizar información en línea, por ejemplo. Pero si no tenemos la tecnología, aquí vamos a tener un problema. No vamos a tener una oportunidad, más bien vamos a tener aquí una amenaza. El tema ecológico, el tema ambiental es un tema de moda, es un tema de preocupación a nivel mundial. Las empresas tienen que sí o sí producir limpio, producción limpia, producción verde. Si las empresas siguen contaminando, pues muy seguramente no van a tener mercado. Y entonces la demanda de los nuevos clientes, de los clientes que apoyan el cuidado, preservación de la naturaleza, especialmente del medio ambiente, todo el tema relacionado con los recursos naturales es muy importante. Entonces, muchísimas empresas han tenido que cambiar sus procesos de producción, han tenido que cambiar sus materias primas, en muchas ocasiones no porque la empresa sea consciente, sino porque el consumidor lo está exigiendo. Y de hecho, ya en muchos países latinoamericanos se está exigiendo un sello de calidad. Y un sello de calidad que permita una producción limpia. Entonces, es un factor supremamente importante y que no podemos descuidar. Desde la misma ubicación geográfica de la planta, las empresas ya están haciendo uso de una normatividad que, fíjate, va con la parte política, o la parte legal más bien, que exige a las empresas que se ubiquen en territorios donde no afecten a una mayor parte de la población. Entonces, por ejemplo, en las grandes ciudades están desapareciendo las fábricas, las empresas que tienen proceso de producción. Y entonces se tienen que trasladar de allí y eso tiene una afectación, porque recuerden que la ubicación geográfica es fundamental para que la empresa sea competitiva. Y se aconseja que la planta de producción o que las empresas estén cerca a los mercados que atienden, en lo posible. Entonces,
aquí ya se crea pues un problema para la organización que tiene que tomar decisiones en ese sentido. Y en la parte legal, cada día surgen nuevas leyes que restringen muchas cosas y que hacen que las empresas tomen decisiones en diferentes sentidos. Eh, Temas económicos relacionados fundamentalmente con toda la carga impositiva que se sigue incrementando y es una tendencia preocupante y que afecta directamente el bolsillo tanto del consumidor como de la empresa. Decisiones a nivel laboral que está afectando a los empleados y de hecho afecta a la empresa. Las empresas cada día se sienten más ahogadas porque la carga laboral es muy alta y entonces los gobiernos empiezan a legislar a favor de suavizar esa carga legal, por ejemplo, y eso tiene sus implicaciones y tiene que tomarse decisiones de otra índole dentro de la organización. Por ejemplo, el cambio de régimen de contratación de nuevos empleados. En Colombia, por ejemplo, ya se está hablando de contratación por horas y de cotización a seguridad social por horas. Y eso trae sus implicaciones en la parte, pues, digamos, legal y para la empresa como tal, que tiene que tomar decisiones. Pero fíjate que esa parte, esa decisión legal tiene implicaciones sociales, porque entonces se generan toda una serie de protestas y de inconformismos que llevan también, pues, en el peor de los casos, y eso normalmente ocurre, a los disturbios, a los daños en bien ajeno y que hacen que finalmente pues, la empresa se vea afectada por los dos lados. Primero porque tiene que cambiar muchos sistemas que tiene dentro de su organización para poder contratar, pero a la vez recibe el golpe de los manifestantes, por ejemplo. Y eso, digamos, en Colombia hemos recibido muchísimas, hemos tenido muchísimas pérdidas eh, por las protestas posiblemente justificables, pero no de esa manera, y la empresa es la que recibe el golpe. Entonces, fíjense ustedes que en su entorno específico, la empresa tiene que ser muy cuidadosa, conocerlo muy bien para poder tomar decisiones, pero en su entorno general, pues también la afecta, y si el empresario, el líder, el gerente, no está enterado, no está bien dateado de todas estas situaciones que están ocurriendo, pues la empresa puede coger un rumbo que no es el esperado. Entonces, fíjense, estimados estudiantes, para todos, pero en especial aquellos que van a decidirse por la parte administrativa. Es un reto muy grande. El administrador es una persona que tiene que saber de todo un poco, tiene que saber de todas las áreas, pero principalmente saber de ese, conocer y diariamente están monitoreando qué cambios se están dando en el entorno de esa organización. Entonces, digamos que este es el preámbulo para esta charla. No quiero ser únicamente el único participante, sino que también escucharlos a ustedes y para ello más adelante les voy a pedir que participen, que expresen sus opiniones, sus posiciones, porque finalmente ustedes son la generación del futuro que ya está en formación y tenemos que lograr una calidad en estos jóvenes que estamos formando en Latinoamérica y que logren estabilizar y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, la empresa también tiene esa gran responsabilidad. Fran, Entonces, habían hecho una pregunta a uno de los a ver, alumnos. No es sé que no veo si. aquí el chat, qué pena. No, no, ahí yo te voy leyendo igual, pero no te queríamos darle un poco de continuidad para que entres en calor. Y no sé si Fran te animás a hacer la pregunta oralmente, así todos la escuchan mejor. Sí, sí, bueno, un gusto, Omar. Me encantó escucharte. No, yo me tiré por el lado de que, como vos sos economista, de decir que nada, las variaciones en el déficit, ¿sí? También influyen en el ambiente general. Eso quería decir cuando deriva el aumento de los precios, que
que influye en todos, digamos. Y, Claro, y sí, otra adelante. cosa que quería decir, sí, sigo, que es difícil en un contexto donde te cambian todo el tiempo las reglas del juego, ¿sí? Operar, digamos, una empresa con normalidad, ¿no? Eh, y nada, viste, ¿qué más iba a decir? Ah, y que, por ejemplo, yo estaba analizando lo social, ¿sí? Que una fuerza demográfica, ¿no? Sería cuando, por ejemplo, en una organización, ¿no? Relacionándola con lo que estamos charlando, eh, por ejemplo, antes a la cervecería iba mucho la gente grande, ¿no? O a los bares. Y después, con el paso del tiempo, pasó a ser un lugar para jóvenes, digamos. Ahí, con el tiempo, cambió la fuerza demográfica, ¿sí? Y pasó de ser consumidores, la gente adulta, a ser los jóvenes, ¿entendés? Ese es un Sí, ejemplo claro, claro. El comportamiento del consumidor está cambiando de una forma vertiginosa. Y no solamente sus hábitos de consumo, sino también está cambiando sus preferencias y sus gustos. Entonces, si nosotros, que ya somos, pues no somos tan viejitos, pero ya tenemos nuestros añitos, nosotros teníamos otras formas diferentes de diversión. Nosotros nos divertíamos de otra forma, ¿cierto, Mariano? Yo no tuve la oportunidad de niño de jugar jueguitos electrónicos y esas cosas. Yo Yo he jugaba jugado, pero no los con mismos que juegan boliches en ahora. la calle, con boliches. Jugaba Soldado Libertado. Y eso tenía Aquí, sus implicaciones económicas, ¿no? Porque para jugar Soldado Libertado había que tener, bueno, unos tenis especiales, había que tener un bate, había que ir por el bate. Hoy en día el bate ya no, ya el bate es para jugar béisbol. Pero ustedes, por ejemplo, ya tienen juegos, videojuegos. La entretención de nosotros el fin de semana era hacer una fila, una línea en un cinema para ingresar a ver la película del momento. Hoy en día ustedes ya tienen otras fuentes donde ustedes pueden ver las últimas producciones cinematográficas sin necesidad de acercarse a un lugar de estos. Y entonces, claro, yo lo decía, el ambiente sigue cambiando. Y cuando veamos la parte económica, por ejemplo, vamos a mirar cómo la parte económica juega un papel tan trascendental en el tema externo, en las decisiones que toma la empresa y cómo esa parte económica tiene fluctuaciones que en un momento dado ya los expertos en economía no se atreven a dar vaticinios sobre el futuro, digamos, a 2, 3 años de la economía, porque pueden ocurrir situaciones que la alteren, ya sea del orden propiamente económico, pero puede ocurrir, por ejemplo, el tema de la pandemia. Nadie tenía entre sus análisis ni había previsto que la pandemia iba a llevar a la economía del mundo a una crisis que es muy parecida a la que ocurrió en 1929, por ejemplo. Entonces, esas crisis que afectan todo, porque todo va articulado, pues hacen que cada día las empresas sea un poco más difícil pues operarlas, dirigirlas. Y por eso se requiere gente muy bien calificada y que nunca dejen de estudiar, porque el que deja de estudiar finalmente lo deja el tren, decimos en Colombia. ¿Por qué? Porque al otro día lo que usted estudió ya no te sirve para nada, porque ya las nuevas realidades son otras. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar rápidamente el entorno específico. Sé que el tiempo es limitado, el tema es apasionante, esto es como para desarrollarlo en unas 5 sesiones y todavía quedaría tema, pero digamos que nos queda un tiempo limitado, entonces vamos a mirar. Entonces, hablemos un poco de los clientes. Los clientes, la forma de concebir el cliente de la empresa y la forma como actúa el cliente ha cambiado.
Antiguamente, y estoy hablando antiguamente de hace 5 a 10 años hacia atrás, para la empresa todos los clientes eran importantes. Todos los clientes eran importantes. Ahora ya no tanto. Ahora son importantes los clientes que generen la mayor parte de los ingresos de la empresa. Y entonces la empresa empieza a desarrollar programas de fidelización de clientes para poder identificar cuáles son realmente los clientes que le debe interesar a la empresa atender en primera instancia. Entonces la empresa empieza a clasificar esos clientes, a jerarquizarlos. Entonces ustedes verán programas de muchas empresas que tienen clientes dorado, clientes diamante, clientes plata. La idea es llevarlos a todos a clientes dorados. Todos los clientes deberían ser clientes dorados, pero no todos lo son. Entonces, de ahí uno ya podría concluir que no todos los clientes son, si son importantes, no todos los clientes tienen el mismo grado de importancia. Y si yo como empresario, como director, como administrador de una empresa, tengo que tomar decisiones en invertir recursos, ¿en quién invertirían ustedes? ¿En los clientes bronce o en los clientes oro? En los oros, obviamente. Obviamente en los oro. Allí yo destinaría la mayor parte de mis recursos si tuviera que escogerlo, si tuviera que hacerlo. Entonces, como cambian la percepción que tiene la empresa de sus clientes, pues los clientes también reaccionan y cambian. Entonces el cliente dice, bueno, yo ya no quiero perder tanto tiempo en desplazarme a un lugar a comprar. Entonces el cliente exige cercanía. Entonces la empresa tiene que tomar decisiones en ese sentido. Tengo que estar cerca de mis clientes. Y entonces la empresa empieza a delimitar los mercados. Y tiene que aprender a conocer cuáles son los mercados que le interesan. Y si estoy en físico, tengo que estar cerca a esos clientes. Son decisiones. Y ya puedo tomar decisiones de cierre. ¿Y por qué de cierre? Fundamentado en la información que tenga, donde me diga que ese punto de venta, si estamos hablando de un punto de venta, no debe estar ahí porque allí no están mis clientes. Y yo cierro. Y no es una pérdida, no es un retroceso, es una decisión estratégica. Pero también la empresa tiene que abrir su atención a dos mundos. Estamos en el mundo físico y ahora tengo que migrar a la virtualidad. Y tengo que tener los canales, las herramientas para poder llegar a mi cliente. Y entonces, a raíz de esta pandemia, se aceleró ese proceso. Y ese proceso no tiene reversa. Es decir, que una vez finalice esta emergencia sanitaria, con la esperada vacuna, que llegue la vacuna, las empresas van a seguir en la misma tónica, porque ya se dieron cuenta que tienen que migrar a la digital, a la virtualidad. La virtualidad llegó para quedarse. Y muchos de nosotros consumidores ya no nos interesa ir a la tienda. Nos interesa es que en el mundo virtual yo tenga toda la información que la empresa me debe brindar para poder ser cliente. Pero la empresa tiene un agravante, jóvenes, allí en la virtualidad, porque yo puedo estar abriendo 10 páginas, puede estar abriendo mi página y 9 más de mi competencia. Y ese cliente, que son ustedes, van a tomar la decisión que más le convenga. Y la van a tomar teniendo en cuenta muchísimas variables que a veces uno ni se las imagina cuáles son. Entonces tenemos que estar muy cerca al consumidor. Y ese consumidor cambia a diario. Los pelados que tienen hoy en día 10 añitos, los jóvenes de 10 añitos, ya son diferentes a ustedes que tienen 22, 23 años.
y de pronto tienen más desarrollos tecnológicos, ya la manejan la tecnología, nacieron con la tecnología y con lo que viene. Y entonces tiene que haber diferenciación, tiene que haber innovación. Los clientes, ese cliente, esa cajita negra, que es cada uno de nosotros somos unas cajitas negras, ya nos atrevemos a decirle a la empresa, quiero que personalice los productos. Yo no me quiero colocar la misma camisa que tiene Frank en este momento con sus rayas, atractiva camisa. Quiero que sea diferente y que sea única. O quiero que usted me arme mi carro con la cojinería, con el timón, con el motor que yo quiero, que me lo arme, me diga cuánto vale y yo lo pago. O que yo tenga la opción de armarlo virtualmente. Entonces, fíjense que el cliente es muy importante para la empresa conocerlo. ¿Y qué me dice de la realidad virtual? Y de la inteligencia artificial. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, la empresa tiene que convencerme. Y ya no tiene esa opción de tenerme frente a frente para convencerme. Tiene que hacerlo virtualmente. Y entonces tenemos que, de paso, capacitar gente, grupos de personas que tengan las competencias para atender a nuestros clientes virtuales. ¿Y qué me dice del valor emocional de las marcas? Las marcas se tienen que compenetrar con el consumidor. Y para hacerlo, pues tendrán que hacer estudios muy profundos de qué tanto impacta la marca al consumidor que la utiliza. Y entonces son estudios que se deben de realizar, o de lo contrario la empresa no va a ser viable. Entonces fíjense que este entorno, este factor específico es determinante. Y será más determinante en algunos sectores que en otros. Entonces, por ejemplo, mercado de mujeres, salud y belleza para damas. Las damas normalmente son conocedoras de lo que compran, más que nosotros los caballeros. Entonces, si yo tengo un salón de belleza o una empresa de cosméticos para dama, yo tengo que enfrentarme a una consumidora que es muy conocedora e inclusive experta en temas de belleza. Y entonces tengo que conocer cuál es su exigencia y qué pretende que la empresa le entregue a futuro. Es decir, la empresa ya no puede pensar en el hoy, tiene que pensar en el mañana, un paso adelante. Entonces, fíjense, todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que desarrollar para que ese cliente se quede con nosotros. Porque resulta que la competencia cada día es más fuerte. Los competidores no se quedan quietos. Y competencia ya no es el señor de la esquina, el señor del barrio, el señor de la, no sé cómo le dicen ustedes allá, barrio, me imagino que sí, colonia. ¿Colonia o barrio? Barrio. Barrio se dice. Barrio. Ok, está bien. Entonces, si de pronto yo utilizo algún término que no lo comprendan, por favor, o si es una grosería, por favor me disculpan, pero es como se trabaja aquí, como se habla aquí, en Colombia. Entonces la competencia ya no está en la esquina, la competencia está a nivel mundial, porque yo como usuario, como cliente, ingreso a internet y puedo comprar en Estados Unidos, puedo comprar algo en Argentina y espero que me llegue. Y entonces la competencia, la empresa se encuentra en que tiene que tomar dos grandes decisiones. Dos grandes decisiones. Tener monitoreada la competencia directa. Aquella competencia que vende, ofrece los mismos servicios que yo. Pero tengo que estar
también muy pendiente de la competencia indirecta, de aquellos que satisfacen las mismas necesidades con otro tipo de producto o servicio. Y en segunda instancia, tengo que estar muy pendiente no solamente de mis competidores locales, nacionales, sino qué está pasando en el mundo. Y tengo que estar muy pendiente de qué decisiones están tomando nuestros gobiernos en cuanto a permitir importación de productos, por ejemplo. Aquí en Colombia, el mercado del calzado, cuero y calzado, ha sufrido muchísimo porque resulta que nos están invadiendo el mercado de cuero y calzado de la China. Mientras que aquí puede valer $10 un par de tenis de gama baja, un par de tenis de la misma categoría proveniente de la China vale la mitad. Y entonces eso ha causado el cierre de muchas empresas colombianas. Otros acabaron su industria nacional y decidieron importar de la China, unirse al, digamos, entre comillas, del enemigo. Pero eso es una decisión estratégica. ¿Y por qué tomaron esa decisión? Porque de pronto no vieron otra alternativa. Y vieron que a futuro podrían desaparecer. Entonces ya se dedicaron a comercializar productos chinos. Y la industria nacional pues se ve afectada. Entonces, en cuanto a productos y servicios, pues la competencia cada día es mayor. Decía el señor Michael Porter que la competencia no era mala, porque la competencia hacía que fuéramos mejores. Digamos que puede ser válido, pero cuando llega competencia, cambia las condiciones del mercado. Y si mi empresa no está dispuesta o no está preparada para aceptar o para enfrentar esas condiciones del mercado, pues sencillamente desaparece ese mercado. Entonces, los precios, en nuestras economías, los precios, digamos que son muy importantes. El precio estimula la venta. Si a los pobres nos gustan los precios bajos, a los ricos les encanta. En algún momento, aquí nosotros tenemos una cadena de supermercados que digamos que atiende más los estratos 5 y 6, los que tienen mayores ingresos, eh, y tenemos pues la clase media y la clase baja que compran sus víveres en las plazas de mercado. No sé si en Argentina también existe esa figura de las plazas de mercado, ese tipo de negocios. O Le llamamos galerías. ¿Cómo se llaman? ¿Galerías? feria. Las ferias. Bueno, con algunos estudiantes de uno de mis cursos de mercadeo, hicimos la prueba. Ellos se fueron un domingo a observar y a encuestar a los clientes que visitaban esa feria. Y encontramos que los que asistían, del total que asistían, era un 50-50. 50% estratos 5 y 6 y un 50% de los demás estratos socioeconómicos. Entonces concluimos, el precio es fundamental. Y para poder competir con precio, tenemos que ser altamente competitivos, desarrollar tecnología. Y entonces tenemos que estar atentos para poder suplir esos precios, tenemos que estar atentos a utilizar tecnología de punta, estar a la vanguardia tecnológica. Y eso no es fácil, es complicado. Yo les cuento, las microempresas en Colombia hacen más o menos son el 90% de toda la estructura empresarial. Es decir, empresas pequeñas. Su músculo financiero no es fuerte. Y entonces ahí tenemos un problema serio, porque cuando llega una gran multinacional, empieza a acabar con esos pequeños empresarios.
Y entonces hay que estar atentos para mirar cuál es la decisión que se toma. Si se traslada de actividad económica, si se innova en actividad económica, si se selecciona un nuevo mercado, un nuevo nicho de mercado. Pero fíjense que entonces este factor externo específico es fundamental. Yo tengo que estar como empresario monitoreándolo permanentemente. Y de hecho, la tecnología. Pero aquí voy a partir diciendo que esta tecnología es la que utiliza la empresa. Cuando yo hablaba y cuando hablemos de tecnología en los aspectos generales, es la tecnología, la infraestructura que ofrece un país o que ofrece un continente. Aquí es la tecnología que está utilizando el sector. Entonces, como mínimo, yo tengo que estar a la vanguardia. Si estoy un poco atrasado, ya tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque esa tecnología me va a llevar a que la calidad de los productos o de los mismos servicios que yo ofrezco sea aceptada o no por el consumidor. Nosotros los consumidores modernos estamos muy bien informados. Cualquier duda que yo tenga, la busco en Internet. En el doctor Google me entrega a mí toda la información que yo necesite. Yo quiero conocer la hoja de vida de Fran Regules, pues la busco en Internet y ahí la encuentro. Ahí debe estar. Si no estás ahí, no existes. Entonces, ojo, Fran, preocúpate si no estás en Internet, si no está tu hoja de vida ahí. Bueno, me regreso para que hablemos de proveedores. Los proveedores, el concepto de proveedor tiene que ser muy claro. El proveedor casi que hace parte de la organización, debe hacer parte de la organización. O debe ser un aliado muy fuerte para la empresa, porque el proveedor es el que me suministra materias primas, por ejemplo, y si las materias primas son de muy buena calidad, pues mi producto final va a ser de buena calidad. Decía el señor Porter que la disponibilidad de las materias primas determinaba también si la empresa era competitiva o no. Entonces, si yo desarrollo proveedores, eso me va a garantizar que mi producto terminado sea de la mejor calidad. Entonces, tengo que tomar decisiones, fíjense ustedes, tengo que tomar decisiones de dónde voy a ubicar mi empresa dependiendo de la ubicación de mi cliente. Pero también tengo que tomar decisiones que esa ubicación me permita acceder a unas materias primas de buena calidad. Si las materias primas son escasas, muy seguramente el precio va a ser alto. Si las materias primas, y tengo proveedores de materias primas de muy buena calidad, yo puedo escoger y tomar decisiones en cuanto a precio, a quién le compro o a quién no le compro. Entonces, las materias primas, su ubicación va a ser muy importante, su localización más bien. Pero no solamente proveedores son aquellos que me suministran materias primas, los que me suministran maquinaria y equipo. No solamente son ellos. También podemos decir que un proveedor son los servicios adicionales, por ejemplo, los servicios bancarios. Yo necesito a alguien que me provea ese servicio, alguien que me preste dinero si es que lo necesito, alguien que me permita de pronto abrir una cuenta bancaria y que allí pueda yo realizar todas las transacciones que sean necesarias. Entonces son decisiones de ese índole. El mantenimiento de equipos, mire, aquí yo asesoro a algunas empresas pequeñas aquí en un barrio de Bogotá eh, y ellos importan maquinaria y en muchas ocasiones han importado maquinaria y los técnicos nacionales no saben, desconocen cuál es el mantenimiento que se debe hacer. Y entonces nos ha tocado pedir al proveedor que está en la China que nos envíe a alguien para que le haga mantenimiento a nuestros equipos. Entonces, es necesario tomar decisiones acertadas.
si compro una maquinaria, si compro un equipo, garantizar que tenemos el personal técnico adecuado para que atiendan los requerimientos en el momento en que se necesite. Porque si no, los costos se van a incrementar e inclusive voy a tener de pronto que parar producción por eso. Las empresas de seguridad y vigilancia, las empresas de servicios generales y las empresas de transporte, importantísimo. Toda la parte logística del traslado de mercancías tenemos que tener claridad si los tenemos o no. Son decisiones que hay que tomar. Y las condiciones cambian, sobre todo en el tema de transporte. En nuestro país ocurre, les decía, cuando el precio del petróleo se dispara, pues ahí los transportadores, obviamente sube el precio de la gasolina, los transportadores piden incrementos. Y si no hay incrementos, entonces hay huelgas. Entonces tenemos que garantizar que haya un suficiente número de empresas de transporte y garantizar que esos convenios que se hacen con ellos, esos acuerdos, se respeten por unos tiempos determinados. Bueno, y los grupos de presión, que cada día son más y más. Hay organizaciones civiles que buscan reducir el consumo de algunos productos y podemos articularlo cuando hablamos del cuidado y protección del ambiente o el cuidado mismo de la salud. Entonces todos los productos que vienen en empaques, todo el tema de gaseosas, de alimentos que tienen alto contenido de azúcar, etcétera, 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 están siendo combatidos por grupos o por organizaciones que buscan la reducción de ese consumo. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, las cementeras, hace un par de años, las organizaciones civiles presionaron para que no se vendiera determinados productos que eran hechos a base de asfalto, la base o la materia prima era asfalto, y se descubrió que el cáncer en las vías respiratorias era fuerte. Entonces, ¿qué le tocó hacer a estas empresas? Cerrar plantas y adaptarse a lo que esos grupos de presión solicitan. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna participación. Ya más adelante van a tener también la oportunidad y les voy a pedir que me colaboren en su participación. Pero no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. Yo, Omar. Sí, Ah, que quiere hablar el otro, yo ya hablé, por eso. adelante. No Frana, escucho. podés hablar, habla, que Ah, bueno. No, cuando dijiste eh, que invierten el capital en, digamos, en los que son de oro, digamos, ¿sí? Me hiciste acordar un ejemplo que es el de Ferrari, que es que, digamos, vos cuando vas a comprar la Ferrari, digamos, ellos te pasás digamos, por una atención donde vos, digamos, vas modificando el auto a tu preferencia. Entonces, nada, con eso me acordé de ese ejemplo. Y con respecto a lo de qué prefieren los consumidores a los precios bajos, me hiciste acordar, dependiendo, ¿no?, de la clase, ¿no? A un autor que era Mises, de la escuela austríaca, que decía que ni los capitalistas ni los agricultores determinaban el precio, sino que era la misma población, digamos, la gente. Claro, la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Determina el precio. Pero digamos que también hay unos productos que son altamente suntuosos, y valga la redundancia, que hacen que el precio no importe, porque el nicho de mercado que se tiene no le interesa lo que le cobren, sino le interesa la calidad, por ejemplo. Entonces, fíjate que por eso el consumidor es una cajita negra. Nosotros no sabemos qué piensa ese consumidor, ¿cierto? Y mire que uno pensaba que esto era únicamente para las personas que tenían altos ingresos, que se podían dar el lujo de pagar lo que fuera, que no les importara el precio. Pero no, hay estudios que indican que eso no es así. Entonces, en nuestro país pasa ese fenómeno que
estratos socioeconómicos medio e inclusive bajo tienen un teléfono celular inteligente iPhone de última generación. Hemos encontrado, por ejemplo, en barrios periféricos de estrato 1 y 2, o sea, estratos bajos, de ingresos bajos, donde el televisor es un televisor de última tecnología. ¿Y qué ha pasado? Pues que las decisiones de empresa, las personas lo adquieran. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, aquí se venden televisores a través de la empresa de energía eléctrica. Entonces, en el recibo de pago, esa persona no está bancarizada, no tiene cuenta bancaria, no tiene tarjeta de crédito. Entonces, en el recibo de energía, se le vende el televisor y se le empieza a descontar cuotas mensuales del valor del televisor más el valor del consumo. ¿Qué ocurre? Esa persona no puede dejar de pagar su servicio o su recibo porque le cortan la luz, le cortan el servicio. Entonces, los obliga a pagar. Pero ellos, por otro lado, ven la posibilidad de tener un electrodoméstico de última gama, de última tecnología. Entonces, por eso te digo, la cajita negra que tenemos cada uno de nosotros. Si alguien descubre, finalmente puede descubrir cómo entrar a esa cajita negra y poder saber qué piensa el consumidor, es una maravilla. Ya se habla del neuromarketing, ¿no? El neuromarketing que ya ha dado pasos gigantescos en el tema y muy seguramente la mente del consumidor va a poder ser manipulada muy pronto, si es que ya no se está haciendo. Bueno, en cuanto al entorno general, tenemos algunos ejemplos de factores políticos. Entonces, si tenemos gobiernos estables me refiero a que estos gobiernos, en primer lugar, tengan credibilidad de la población, cosa que ahora, hoy en día es muy difícil, ¿no? Hoy en día el inconformismo con los gobiernos es bastante alto. Estabilidad política me refiero a que esos gobiernos ojalá hayan sido elegidos por el pueblo, ¿cierto? En Latinoamérica ya empezamos a tener fenómenos donde, si bien han sido elegidos por el pueblo, quieren quedarse en el poder por mucho tiempo. Y hay casos de estos. Las tendencias electorales, entonces cambio de mentalidad en el gobierno, entonces pasar de la derecha a la izquierda, eso pues es un factor político que puede llegar a afectar. Las políticas del gobierno nacional, entonces por ejemplo en nuestro caso, hace 4 o 5 años, nuestro gobierno firmó un proceso de paz, me imagino que ustedes por ahí de pronto leyeron algo, con las fuerzas insurgentes. Y esa firma de ese proceso de paz, digamos que reactivó varios sectores de nuestra economía, entre esos el turismo, por ejemplo. Se empezó a realizar turismo, la inversión se mejoró, entonces una decisión política que influye decididamente en la empresa. Y los conflictos sociales principalmente, también afectan. Aquí nosotros tenemos unos sectores en nuestra capital, Bogotá, donde cuando hay conflictos, hay manifestaciones, ya sabemos que esos sectores hay que cerrarlos al comercio, porque si no los vándalos desocupan las tiendas. Entonces, esos factores hacen que el empresario tiene que estar al tanto de qué va a pasar. No, no simplemente con lo que está pasando, sino qué va a pasar a futuro. Entonces, fíjense que para eso tenemos que estar muy bien dateados de todas las decisiones que toman los gobiernos. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, mire, hay muchísimos programas, hay muchísimas fuentes de información a las que tenemos que acudir y dedicarles tiempo. Esas son actividades extramurales. Fuera del aula, ustedes tienen que acostumbrarse a leer de todo un poco y la parte política es fundamental. No centrarnos únicamente en las temáticas que nuestros profesores nos indiquen, porque
el profesor normalmente entrega información muy valiosa, pero queda otra que no se ha consultado. Entonces, para un buen administrador, un buen director, un buen gerente de una empresa, la parte política es necesaria. Es necesaria estudiarla y analizarla. Entonces, aquí viene la primera pregunta para la persona que voluntariamente la quiera responder. ¿Cómo puede el gobierno y otros factores políticos afectar nuestra organización? ¿Cómo el gobierno afectaría nuestra organización? Un ejemplo. Con Adelante. leyes, con leyes. Por ejemplo, las leyes laborales puede afectar nuestra organización. Ok, la ley laboral. ¿Alguien más con otra Políticas participación? macroeconómicas. Dime. Por ejemplo, políticas macroeconómicas. En el caso de que seamos una empresa que importa productos del extranjero para vender acá y nos cancela las importaciones, ahí ya tendríamos un tema. Claro. Entonces, por ejemplo, el gobierno nacional puede tomar la decisión de proteger la industria nacional y entonces puede incrementar los aranceles, por ejemplo, para importar. Exactamente. O al contrario, ¿cierto? Quiere estimular la exportación y entonces disminuye los impuestos para el exportador. Realiza convenios, tratados de libre comercio con los países que nos conviene para poder estimular, ¿cierto? Y entonces digamos que esas leyes no surgen de la noche a la mañana. Muchos de nosotros nos enteramos de la ley, pero ya cuando fue aprobada. Pero es labor del director, del gerente de empresa, estar muy al tanto de cuáles son las leyes que se están debatiendo, de cuáles son las propuestas y de qué manera esa propuesta nos puede afectar. Digamos, tenemos que ser proactivos, no ser reactivos, porque cuando vemos que algo va a ocurrir, tenemos que preparar la empresa para que la afectación sea menor o aprovechar la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad que nos empieza a dar ese escenario. Factores económicos. Tengo aquí algunos. La inflación. Entonces, los estudios de las entidades económicas de los países de la América Latina nos pueden dar tendencias de cómo va a ser ese indicador de inflación y tenemos que mirar cómo esa inflación va a afectar a mi empresa. Entonces, los precios van a afectar materias primas, va a afectar las maquinarias, los equipos, puede estar afectando también el incremento salarial de los años venideros. Bueno, una serie de situaciones que pueden ocurrir con el solo hecho de estudiar este indicador, el índice de inflación. ¿Ok? Ese es trascendental. Los indicadores de desempleo, fundamentales, porque es allí donde vamos a ir a conseguir nuestra mano de obra o nuestro recurso humano. El desempleo, digamos que puede afectar de manera general, pero puede afectar de manera particular. Y puede ocurrir que en muchas ocasiones no consiga en el medio la calidad de recurso humano que yo requiero, con las competencias que yo necesito. Eso es un problema y que muchas veces hay que importarlo. Hay que traerlo de otras regiones, en Colombia nos pasa, o hay que traerlo de otro país, ¿cierto? Entonces, hay que estar muy atentos al tema del empleo y del desempleo. El desempleo trae inseguridad. Y entonces decía el premio Nobel de Economía Amartya Sen, ¿no? Decía, las personas adineradas tienen que ponerle atención al desempleo y a la pobreza, porque de lo contrario, esos efectos van a ser negativos para la empresa. Entonces el desempleo es fundamental. Los empresarios
Si bien cada día la tecnología desplaza mano de obra, se tiene que hacer un pacto también ahí de cuál es la tecnología que va a reemplazar al humano, qué tecnología vamos a implementar y cuál no, porque tenemos que seguir generando empleo, pero fundamentalmente tenemos que preparar a las personas para el empleo. Entonces, hay empresas que dentro de su misma organización crean programas de semilleros donde van formando a las personas, donde las van formando para los diferentes cargos. Y la persona entra a la empresa y hace carrera. Chévere, porque es una variable que afecta a las empresas. Las tasas de interés, hombre, si las tasas de interés son demasiado altas, yo tengo que frenar mis planes de inversión, por ejemplo, o si son bajas, pues está el terreno abonado para que yo invierta. Las tasas de cambio, se dice que las tasas de cambio afectan únicamente al que tiene relación con el sector externo, pero ocurre que no. Si yo voy a un restaurante, al restaurante de la esquina de mi casa y me compro un almuerzo, de pronto dentro de ese almuerzo me sirvan arroz y resulta que el arroz lo estamos importando. Entonces, va a tener un efecto sobre el precio de mi almuerzo. Va a tener un incremento, ¿cierto? Entonces, las tasas de cambio. La deuda externa de los países, pues la paga quién? Pues la pagamos con impuestos y la pagamos con las empresas que producen el Estado, que a veces no son muchas. Y entonces, pero fundamentalmente con impuestos. Si el país se ve con la soga al cuello en deudas, ¿qué hace? Reforma tributaria. ¿Para qué? Pues para pagar la deuda, en parte, ¿cierto? Y ahorita, digamos que post pandemia, vamos a tener ese gran problema. Tenemos que pagar deuda porque los países se han endeudado para cubrir el tema de la pandemia y vamos a tener que generar o desarrollar nuevas reformas tributarias, ¿cierto? Y eso va a traer problemas sociales, obviamente, el malestar social. Entonces, lo que se nos viene para la empresa no es fácil y por eso tenemos que estar ahí muy atentos. Y entonces esta pregunta, me gustaría que me la respondieran. ¿Qué tendencias económicas podrían afectar mi organización en su país? Ustedes que lo Por conocen muy bien. ejemplo, acá que el dólar soja esté, yo que vivo en el campo, que el dólar soja esté 50 y el paralelo 100, casi 50 mangos, digamos, eso es un desincentivo al productor, porque no va a querer liquidar con un dólar tan, digamos, que tenga tanta fluctuación. Ok. Va a preferir ¿Alguien guardar más? la semilla, va a preferir guardar la semilla y esperar a que aumente. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? El ahorro en dólares sería también algo que puede influir porque le retira al banco central de sus disponibilidades y, y afecta también en el sentido de que los productos, o sea, las cosas que uno compra diariamente para la subsistencia, se agarran del precio del dólar para hacer sus aumentos o mucho menos frecuentes disminuciones de precio. Claro, ok, muy bien. Pero fundamentalmente yo aportaría el desempleo. Los altos índices de desempleo van a afectar a la empresa. Que recuerden que la economía es un ciclo. Si yo como empleado tengo ingresos, yo puedo comprar. Y si yo le compro a la empresa puede producir y la empresa puede contratar, ¿cierto? Si hay un desempleo alto, pues esas personas, en mi país es el 25% ahorita de desempleo, muy seguramente ese 25% no va a poder comprar, ¿cierto? Y entonces la empresa tiene que disminuir la producción en un 25%, pero a la vez puede disminuir o debe disminuir también por ejemplo, la contratación de personal, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que esos datos económicos son fundamentales. Los Generando más factores, desempleo. ¿sí?
generando más desempleo, es un truquito. Claro, y sí, claro, eso generaría más desempleo. Y A por mí, eso el Omar, gobierno, Omar, en el chat te agregaron la inflación también como otra variable, y claro, bueno, y acá somos grandes productores de soja, también te planteaban el tema del precio de la soja como un commodity que influye mucho en la economía argentina. Ahí te quería agregar que sí, son las 18:42 acá en Argentina, nos estarían quedando 18 minutos para que vos más perfecto. o menos administres el tiempo, hagas Vamos a terminar. pero para que tengas, por las dudas, recordarte el tema del tiempo. Ok, factores sociales y culturales. Fran tal vez ya mencionaba la parte demográfica, ¿cierto? La parte demográfica es fundamental. El estilo de vida de las personas, pues, importante porque los estilos de vida de nuestros jóvenes, por ejemplo, son completamente diferentes a los estilos de vida de sus padres e inclusive de sus abuelos, con más veras, ¿no? Eh, los aspectos éticos, las creencias y las costumbres de las personas influyen. Entonces, yo tengo que estar muy atento. No es lo mismo comercializar un producto en Colombia que de pronto llevarlo a Argentina, por ejemplo. Aquí, como ejemplo, yo podría colocarles a ustedes el consumo de algunas marcas. Aquí somos muy regionalistas y tenemos marcas de algunos productos que en Bogotá tienen un mercado muy amplio, pero en las regiones no. Y no porque chocan con el tema cultural, ¿cierto? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el aguardiente. El aguardiente es una bebida alcohólica y ojalá que algún día la puedan probar. La prueban una vez y les queda encantando, porque se ponen contentos con las dos primeras copas y andan felices. Entonces, se olvidan las penas del alma, del corazón. Entonces, se los recomiendo. Aquí tenemos marcas regionales de aguardiente, entonces esto va muy relacionado con las costumbres de nuestros antepasados. Y entonces, pues la gente, por sus creencias y por sus costumbres, no consumirán un licor de otra región. Bueno, acelerando un poquito, ¿cuáles son esas tendencias sociales que pueden afectar mi organización? En ese caso, pues, en su país, en Argentina. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, digamos, la tendencia al veganismo, por ejemplo, la industria de la carne. Ok. ¿Cuál es esa tendencia? ¿Qué tendencia tienen ustedes ahí con el consumo de carne? No, acá se consume muchísima carne, pero digamos, de a poco, ¿sí? La sociedad, ¿sí? Va como incorporando esa, digamos, ¿cómo se diría? Esa forma de ver, digamos, decir, bueno, la carne se puede reemplazar con otras cosas, con productos veganos o con otras cosas, entonces dejamos de consumir carne. Claro, pero también podríamos mirarlo por el lado de la edad de las personas. Nosotros aquí, por ejemplo, ya cada día, en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas de nuestro Departamento Nacional de Estadística, nos dice que cada día hay más jóvenes que viejos. Y nos dicen que las familias, la composición familiar ha cambiado. Antes éramos familias de 4 o 5 hijos, ahorita es familia escasamente de 1, máximo de 2 hijos. Y eso trae sus consecuencias y su impacto en el consumo, ¿cierto? Y en las costumbres de las personas. Aquí ya, por ejemplo, desaparece, por ejemplo, la costumbre de desayunar, tomar el desayuno juntos, toda la familia. Ya no se puede por las diferentes ocupaciones. Simplemente el fin de semana hay reuniones familiares, pero ya entre semanas no. Eso empieza a cambiar. Y entonces, las empresas que les interese tendrán que estar muy atentos a ese tema. Bueno, los factores tecnológicos, Perdón, importantísimos. Omar, Sí, hago un comentario también respecto a lo que vos mencionabas, que el alargamiento de la edad promedio de vida también impacta, porque ahora tenemos gente por ahí que antes era considerada de la tercera edad y que ya no consumía o no tenía actividades, y de golpe tenemos gente grande, pero que está activa, que por ahí tiene una buena jubilación y tiene dinero, y no había un segmento
específico para cubrir las necesidades de ese grupo etario. Entonces las compañías tienen que empezar a proponer nuevas atracciones para un grupo ocioso, porque están jubilados, y que pueden consumir, y que antes no eran un grupo al que las organizaciones estaban dirigidos. Que tienen un poder de compra fuerte. Exacto. Se estaban descuidando. Y aparecen nuevos consumidores, por ejemplo, todo el tema LGBTI, esa comunidad son unos consumidores bastante importantes y se tienen que empezar a desarrollar industrias y productos y servicios para este grupo de personas. Entonces les decía, la tecnología de la información y las comunicaciones, es necesario que los países la desarrollen al máximo, que se tenga ojalá satélites propios para poder transmitir sin ningún inconveniente hasta las regiones o lugares más apartados de los diferentes países. Con esa tecnología de la información y las comunicaciones vamos a poder tener todo el desarrollo del Big Data, donde las empresas pueden analizar N número de datos y poder tomar decisiones con certeza, con información, que nos permita también a la vez innovar. También los productos y los servicios ya tienen que tener un alto componente en innovación, tanto sus productos como sus servicios. De lo contrario, el mercado los va a empezar a rechazar. Todos ya exigimos tecnología, entonces es importante que esa tecnología se esté innovando de forma permanente. Y, importante, tenemos que formar mano de obra o talento humano, si se quiere decir de mejor forma, para atender las necesidades tecnológicas de las empresas. Nosotros en Colombia tenemos una institución que se llama el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA es la entidad encargada de hacer todos los estudios de requerimiento empresarial relacionado con el tema tecnológico y de formar ese talento humano. Y hay alianza con las universidades para que se dé esa formación. Entonces, la tecnología es muy importante. Y las empresas tienen que participar. ¿Cómo participan? Pues apoyando ese centro de formación, ese servicio de formación. ¿Qué innovaciones tecnológicas puede afectar el mercado? ¿Cuáles serán? ¿Qué tecnologías ven ustedes así a futuro? O en el presente, que es mañana, o el futuro, que es mañana, ¿qué tecnologías pueden estar afectando el mercado ya? La automatización, la maquinaria, las comunicaciones, lo vemos hoy en día. Correcto. Claro. Por ejemplo, en el campo también, que están los drones, que ya reemplazan al hombre que anda recorriendo el campo y esas cosas. Ok, entonces las empresas muy seguramente, ya muchas las están haciendo, los servicios a domicilio, por ejemplo, mediado con tecnología. Ya no tenemos que enviar a un funcionario de la empresa a entregar los pedidos, sino lo hacemos a través de un dron. Ya los pedidos, las empresas ya no los reciben mediado por un ser humano, sino mediado con tecnología. Entonces todo eso está revolucionando. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente para poder cumplir con el itinerario. Sé que ustedes tienen otros compromisos, yo también. Me encantaría quedarme aquí un buen rato, pero pues el bendito tiempo limitado nos impide hacerlo. Entonces, el factor ecológico, el problema ambiental. Los problemas medioambientales es una realidad, el deterioro de los recursos naturales. Lastimosamente, eso está ocurriendo. La situación es crítica, ustedes lo saben, el calentamiento global, todo el problema que esto conlleva. Eso exige que las empresas se involucren en ese cuidado del ambiente. Y ya es una normatividad y es una exigencia de los gobiernos. La producción limpia. Entonces, no se debe permitir la contaminación ambiental. Entonces, ya la normatividad exige
que se produzca limpio, y aquella empresa que no lo cumpla, lo que se hace es castigarla con multas, con sanciones, incluso en muchas ocasiones con cierre de los establecimientos porque no cumplen con la normatividad. Entonces, el administrador, el líder, el gerente tiene que estar muy atento a cuál es la normatividad y cumplirla. Y de paso, la cuña es que ya tenemos nosotros en Colombia, por ejemplo, yo creo que ustedes también, un programa que está muy, muy de la mano de la parte ambiental, que es administración ambiental y de los recursos naturales. Y ha tenido, la verdad, bastante oferta, bastante demanda también, y ya muchas universidades lo están ofertando. La normatividad ambiental, las diferentes restricciones que podemos llegar a tener. Vamos a pasar un poquito qué aspectos ecológicos afectan a nuestro entorno empresarial. Pues si yo estoy en una zona que debe ser protegida, pues muy seguramente no me van a permitir estar ahí. O no puedo estar en alguna zona donde yo quisiera. ¿Por qué? Porque la normatividad ya no me lo permite. Y viene la parte legal, que va muy ligada a la parte política, a la parte económica, a la parte social, las leyes fiscales. Entonces, cuando el país necesita dinero, entonces hay que hacer reforma tributaria, pero ojalá una reforma tributaria equitativa, que afecte más a los que tienen más ingresos y menos a los que tienen menos ingresos. Pero algunos dicen que eso es inequitativo, porque todos somos ciudadanos, y entonces ahí viene el conflicto. Las leyes de empleo, las reformas laborales que se nos vienen, no solamente en mi país, sino en América Latina. Ya se piensa que la edad pensional, por ejemplo, se debe incrementar. Se piensa que se debe garantizar el trabajo por horas, o sea, contratar por horas a las personas. Hoy, en este momento no es factible aquí hacerlo. Las regulaciones comerciales e internacionales, entonces la firma de más tratados de libre comercio, de pronto bajos aranceles para que las mercancías fluyan. Todos son aspectos que afectan. Y la protección al consumidor, que cada día es más rigurosa. Nosotros los consumidores cada día tenemos mayor protección de la misma parte legal. Básicamente era eso. Mariano, son las 4:54. Estamos cumpliendo con el horario. No sé si qué más tendríamos por compartir. Omar, no, desde ya agradecerte, muy completo, digamos, el detalle que hiciste sobre cada uno de los factores del ambiente general y específico, muy valioso para todos. Ahí obviamente justo se había caído la conexión a Gabriela Moyo, que es la profesora titular, que también está presente, que bueno, ahí era justo en la presentación tuvimos el inconveniente técnico, pero realmente fue muy completo. Por ahí la aclaración también para que todos los alumnos lo tengan en claro. Por ahí en tu enfoque vos lo basaste en una empresa, nosotros hacemos el análisis sobre todas las organizaciones, y obviamente que la contextualización y esa descripción de cada uno de los factores era aplicado a una empresa, que si tomamos como objeto de análisis una organización del tercer sector, sería diferente por ahí los nombres de los distintos elementos que integran el ambiente específico general, pero realmente a mí me gustó, y obviamente la idea era que también los alumnos vean otro punto de vista desde otro país, desde tu experiencia sobre este tema que realmente fue muy bueno. Obviamente abro para que los alumnos le hagan alguna pregunta adicional, Omar, que más allá que fueron haciendo preguntas durante la clase, obviamente que está abierto a cualquier tipo de pregunta que quieran hacerle. Yo no soy alumna, pero quería aprovechar el ratito para agradecerle a Omar la participación, porque como dijo Mariano, justo se me cortó cuando arrancaste la charla, pero no quería que se corte el tiempo sin poder agradecerte el tiempo y la clase, que fue muy clara y muy buena, un muy buen aporte para los alumnos. Así que muchas gracias, Omar. Qué bueno. Ahora sí, a los chicos. Yo sí espero que no, digamos que esta no sea la última vez. Quisiéramos, pues, ojalá que esto nos lo permita más adelante, todo el tema de transportes, de vuelos. Nosotros normalmente organizamos eventos acá
y de pronto nos gustaría pues invitarlos a ustedes que vinieran como invitados internacionales a alguna de nuestras charlas, de nuestros eventos, o por qué no, pues también compartir otros escenarios con clases, con otro tipo de eventos. Para nosotros será pues muy placentero tenerlos acá. Sí, Ya sea sería muy virtual. bueno. Gracias. Muchas Muchas Gracias, gracias. gracias Omar, muy linda por la charla. invitación. Bueno, obviamente que los escuchamos. Si quieren hacerle alguna otra pregunta, por ahí algún comentario o algo que quieran, digamos, plantearle a Omar, no solo obviamente sobre el tema del ambiente, por ahí de su mirada de otro país, alguna pregunta que quieran hacerle también. A mí, Omar, me gustaría, yo, re pesado. Eh, teniendo en cuenta lo que decías vos a mí me encanta la política, del impuesto a la riqueza, ¿no sería un desincentivo para el que quiere emprender y el que quiere crecer? Bueno, va a depender de hacia dónde se direccionen esos recursos que provengan del impuesto a la riqueza. Si esos recursos se llevan hacia el emprendimiento, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que se destinaran esos impuestos a ese rubro. Ahí no tendríamos ningún tipo de problema, ¿no? No habría problema. Claro, a innovación y desarrollo, por ejemplo. Claro, claro, esa es. Y de hecho, aquí en Colombia ya se está tramitando, digamos, esa propuesta donde las personas que tengan más dinero, sean empresarios o dependiendo de lo que ellos hagan, tendrán que pagar un impuesto y ese impuesto se va a direccionar hacia fortalecer todo el tema de emprendimiento. Porque ya se tiene claro que la salida para el desempleo, la salida para la reactivación económica, fundamentalmente en algunos sectores, como por ejemplo el turismo, es emprender y es apoyar a estas personas con emprendimiento. También muchos Gracias, hablan esa de era que la pregunta. el impuesto a la riqueza no tiene impacto porque ya el capital ya se acomodó para que justamente no tenga la base de imposición. Por lo tanto, un impuesto a la riqueza va a gravar a los mismos que ya estaban. Así es. No va a desincentivar a que nadie se vaya porque el que no quería pagar impuestos ya se fue antes, digamos, y armó toda una estructura impositiva que no lo va a gravar. El ejemplo, digamos, el presidente de Norteamérica pagó $750 en los últimos años, digamos, lo cual habla de lo rápido que los capitales y la estructura impositiva de las empresas y de los grandes multimillonarios a nivel mundial les afecta. Digamos. Probablemente no tengan nada a su nombre, tengan en paraísos fiscales o en países donde no los graban. Entonces un impuesto a la riqueza probablemente no afecte para nada, digamos, no genere ningún desincentivo a las empresas a irse o a los millonarios que están. Va a grabar a los mismos que ya estaban y que decidieron contribuir en el país donde decidieron tomar esa decisión, donde iban a pagar impuestos. Claro, porque sería el que más sería, porque digamos, si es un impuesto a la riqueza para el que crece, en realidad se da lo que digo yo, de que, digamos, encima de la carga impositiva que tenés, hicimos un impuesto más, es como que, pará. En ¿Entendés? ¿Se Francia entiende el punto? en Francia los mismos multimillonarios, los mayores multimillonarios franceses, ellos mismos proponían grabarse un impuesto, lo cual habla que ellos ya mismos están planteando que es desproporcionado y hay una desigualdad muy marcada respecto a... Y después hay economistas por ahí que no son de la escuela que vos seguís, Fran, y de los que te gustan, de Piketty. Piketty de alguna manera está planteando que hay un aumento de la desigualdad. La Segunda Guerra Mundial había igualado un poco, pese a la desgracia, pero ahora esa igualación que había logrado la Segunda Guerra Mundial está en su peor, a nivel mundial, en su peor momento, ¿no? Entonces, existe realmente un problema y fíjate que hay Es que millonarios en varios lugares del mundo que lo están planteando. mirando, digamos, el contexto de Argentina, vos, Omar, me corregís si me equivoco, acá siempre, digamos, se trató, digamos, subiendo los impuestos, que eso
realmente tiene un impacto positivo subiendo impuestos, pero en realidad no funcionó nunca, ¿entendés? Nunca probaron con el bajar los impuestos, a ver qué pasaba. Bueno, aquí en Colombia lo que se hizo fue bajarle los impuestos a las empresas. Y digamos que eso ocurrió el año pasado, pero la verdad que no hemos tenido, digamos, resultados favorables con el tema. Entonces, no sé, porque la idea era que se bajaran impuestos para que se generara también mayor empleo y mayores beneficios para las personas, pero pues eso no ha ocurrido. Aquí se han hecho muchísimos intentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suavizó un poco la carga laboral para las empresas, pensando en que se aliviaba esa carga y se generaran mayores puestos de trabajo, cosa que no ocurrió. ¿Qué hizo el empresario? Pagó menos impuestos y con esa plata que se estaba ahorrando, lo que hizo fue adquirir nuevas tecnologías y fortaleció su infraestructura, pero el objetivo que pensaba el gobierno nacional pues no se cumplió. Entonces, creo que eso puede funcionar, pero siempre y cuando se dé un estricto control, ¿no? Un estricto control por parte de las entidades reguladoras que hagan que de verdad eso pues ocurra, ¿no? Básicamente, eso. Sí, ese era Entonces, mi punto, Omar. y hay otras medidas que se han tomado, por ejemplo, la ley del primer empleo, donde se busca que se le dé empleo a las personas jóvenes como su primer empleo, pero lo que está ocurriendo es que la empresa reemplaza ese primer empleo, reemplaza a alguien que ya esté de salida, digámoslo así, y no genera más empleo. ¿Sí? Entonces, pues ahí puede funcionar, pero se necesita control sobre el cumplimiento, ¿no? ¿Listo, Mariano? ¿Y alguna otra pregunta? Yo para Gaby, igual hagamos un cierre también del tema, tanto de planificación como ambiente. Nosotros vamos a subir el video de Omar, vamos a subir el video que tenemos ya del tema de ambiente para que obviamente vean las distintas miradas, pero más la bibliografía para poder complementar de cara al parcial de la semana que viene. Pero eso para que lo tengan presente, vamos a subir ambos videos para que tengan la mirada. Está la bibliografía también para poder estudiar el tema. Y bueno, sumado a lo de planificación, a la clase que vieron hoy y a lo que también está en el video. Sí, y que cuando miren los videos y lean la bibliografía, hagan la vinculación entre todo lo que mencionó recién Omar con el proceso de planificación que estuvimos hablando al principio, ¿sí? Esta idea de cómo necesitamos analizar nuestro ambiente en todas sus dimensiones y con un nivel de detalle lo más profundo posible para poder a partir de ahí iniciar nuestro proceso de planificación. ¿Sí? Que no lo vean como temas totalmente sueltos y aislados, sino que traten de vincularlos. Bueno, Omar, no te queremos retener más, desde ya te agradecemos tu participación y como bien decís, poder volver a encontrar, tomar esa aguardiente que dijiste que era buena, que acá no la tenemos, y bueno. Bueno, a sus órdenes, cuando me requieran, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao Mariano, chao chicos, hasta luego. Nos vemos. Sofi, gracias.